Pues nada, señores, vamos aquí a reaccionar a un vídeo de Gustavo Entrala, para mí uno de los mejores divulgadores de inteligencia artificial. El vídeo se titula El experimento que cambiará tu forma de usar la IA para siempre. Así que ya estamos suscritos, pero le dejamos un like al bono de Gustavo. Así que vamos a verlo. Estamos pidiendo a la inteligencia artificial que escriba por nosotros, que nos dé ideas, en definitiva, que piense en nuestro lugar, y lo hace increíblemente bien. Pero un momento, si externalizamos nuestro pensamiento, ¿qué tipo de persona vamos a ser? ¿Y cuál será nuestra aportación a un mundo en el que las máquinas serán objetivamente más listas que nosotros? Piensa en tus hijos, da mucho miedo. Un grupo de científicos del MIT ha dado nombre a este fenómeno, la deuda cognitiva acumulada. ¿Qué es? Muy fácil. Usar la IA nos aporta un beneficio inmediato, nos ahorra esfuerzo, pero podríamos estar acumulando una deuda que pagaremos muy cara en el futuro. Nuestros pensamientos, nuestras ideas y aprendizajes en realidad no son nuestros, los hemos tomado prestados de la IA. Por primera vez tenemos la ciencia para ver si esa deuda es real y cómo afecta a nuestro cerebro. Y la respuesta quizá cambie tu forma de usar la inteligencia artificial. A un segundo que aquí se nos cuela un anuncio, pero esto que dices es totalmente cierto, ¿eh? O sea, un abuso de la inteligencia artificial. ¿Qué parte de ese pensamiento es tuyo? ¿Cuál es de la inteligencia artificial? La verdad que es... Nada, este tío para mí es el mejor, sin duda, o de los mejores. Sam Altman, el creador de ChatGPT, asegura que pronto llevaremos en el móvil el equivalente a 5 doctorados que nos van a asesorar en todo. Sabemos también que hay inteligencias artificiales que están ganando medallas de oro en Olimpiadas de Matemáticas, un terreno que pensábamos que era exclusivamente humano. Es innegable, nunca seremos tan rápidos ni tendremos tanta memoria como las IAs. Ante esta realidad, la pregunta es lógica. ¿Para qué formar a nuestros hijos en que sean buenos en algo en lo que una máquina siempre va a ser mejor? No es una pregunta tonta. La historia está llena de ejemplos de efectos análogos. Pensemos, por ejemplo, en el coche. El coche nos dio una libertad increíble, pero nos hizo físicamente más sedentarios. O pensemos en la luz eléctrica. Nos permitió conquistar la noche, pero alteró para siempre nuestros patrones del sueño. Cada gran avance que nos ahorra un esfuerzo, ya sea físico o mental, tiene un coste oculto. ¿Y cuál es el coste oculto de que la IA piense por nosotros? Hasta ahora todo esto era una especulación, pero por primera vez un equipo de científicos del MIT ha mirado directamente al interior del cerebro de una persona que usa la IA, y lo que han visto es sorprendente. Está aquí, está en este estudio que he tenido la oportunidad de analizar a fondo y que os voy a contar durante este vídeo. Estamos hablando sobre los efectos ocultos de algunos avances tecnológicos. Pienso que uno de los más obvios es cómo el acceso a Internet, que en sí es fantástico, ha facilitado. Buah, es que es lo que dice este tío y, o sea, él se ha estudiado esto para hacer todo este vídeo, cosa que me parece bien. Ya te dice qué tipo de persona es, pero es impresionante lo que está diciendo, que es cierto. Hace poco leía un estudio sobre programadores seniors que decía que su capacidad de resolver problemas había disminuido, que todo eso lo están delegando ya a la inteligencia artificial. Y eso, pues bueno, está bien porque te hace más eficiente, pero creo que de vez en cuando tenemos que dejar de usarla, o por lo menos durante algunas horas al día o ciertas actividades forzarnos a no usar la inteligencia artificial. Yo, de hecho, los directos, si os fijáis, los directos del martes y el jueves, ¿cómo se llama? Programando sin IA, porque es a lo que a lo que me quiero forzar yo. Eso es brutal. Usar la inteligencia artificial, como dices, cero para aprender, me parece top, pero delegarla en ciertas tareas, sí, porque eres más productivo, pero cuidado, siempre sabiendo lo que hacemos. Vamos a seguir con el vídeo. Que nuestros datos estén por todas partes y que no tengamos control. Incogni es una empresa que, además de haberse comprometido en ayudarnos a salir de este agujero negro, es patrocinador de este canal. Tenemos el poder de elegir la Ah, eliminación de nuestra información de las bases. que aquí el bueno de Gustavo nos había colado publicidad. El experimento. Aquí Michael dice, creo que a veces no es buena idea dejar que la IA piense por nosotros. Para más eficacia está bien, pero sin abusar. Tal cual, tal cual. O sea, creo que hay que usarla, porque si no la vas a usar también te vas a quedar atrás. Pero para ciertas cosas. Y sobre todo, sabiendo o entendiendo tú lo que estás haciendo. Eso es básico. Vamos con el capítulo 2. Y ahora volvemos a nuestro vídeo. El experimento. Imagina que eres uno de los 54 voluntarios de este experimento.
Entras en un laboratorio del MIT, te sientas y te colocan un casco con 32 electrodos en la cabeza. Esto no es ciencia ficción, es un electroencefalógrafo, una máquina que puede en cierto modo leer la actividad eléctrica de tu cerebro. Observa cómo hablan tus neuronas entre sí. Los investigadores te asignan aleatoriamente a uno de los 3 grupos del experimento. El equipo 1, llamado Cerebro y ChatGPT, podrá usar ChatGPT para resolver la prueba a la que van a someterse. El equipo 2, Cerebro y Buscador, puede usar Google, puede buscar en cualquier web, pero tiene prohibido utilizar cualquier tipo de IA. Y por último está el equipo 3, solo Cerebro. Este es el equipo valiente, sin herramientas, sin internet, sin IA, solo con sus propios conocimientos y su capacidad de pensar. La tarea para todos es la misma, escribir un ensayo en 20 minutos. Los temas son dilemas de esos que te pueden comer la cabeza. Por ejemplo, ¿para ser verdaderamente felices nuestros logros deben beneficiar a otras personas? Ponte en su lugar. Tienes 20 minutos. Te piden escribir sobre la felicidad. ¿Qué harías tú? ¿Empezarías a teclear tus propias ideas, bucear en tus recuerdos, en tus experiencias? ¿O tu primer instinto sería más bien abrir otra pestaña del navegador y preguntarle a ChatGPT, dame una estructura para un ensayo sobre la felicidad? Sé sincero, sé sincera. Claro, esto que dice, este ejemplo está muy bien porque lo que está explicando es totalmente humano, la felicidad. Hay que entender que ChatGPT no entiende nada. Simplemente te suelta datos, te escupe datos basado en comportamientos y en muchos datos con los que ha sido entrenado, pero no entiende el concepto de mundo como lo entendemos nosotros. Y ese sí que creo que es un mal uso de la inteligencia artificial. O sea, eso es algo indescriptible. Esto es como hace poco escuchaba a alguien, no me acuerdo quién era, cuando estaban hablando sobre si la inteligencia artificial iba a tener conciencia o no. Él decía, eso es imposible a día de hoy, porque ni siquiera el ser humano sabe definir exactamente, o sea, no hay un consenso para definir lo que es la conciencia a día de hoy. Entonces, si el ser humano no lo sabe, la inteligencia artificial, por supuesto, es imposible que lo sepa. Aquí Cerut me dice, en gran parte de las tareas de matemáticas usan ChatGPT, incluso, que en su facultad, sí, gran parte de las tareas de matemáticas usan ChatGPT, incluso a mí su uso ya me pasó factura. Ese es el, el problema, volverte demasiado dependiente. Usarla, hay que usarla, evidentemente, porque si tú tienes que hacer un trabajo, estás en el trabajo y tal, pues vas a ser mucho más productivo y vas a tener tiempo para más cosas. Pero creo que cuando estudiamos o para ciertas cosas, usarla como apoyo siempre, pero poniéndote un límite y no autoengañándonos a nosotros mismos con estas cosas. Vamos a seguir viéndolo. Durante los meses, los investigadores repitieron este proceso. Recogieron los ensayos, entrevistaron a los participantes y, lo más importante, analizaron miles de datos de la actividad cerebral de cada uno. Estaban buscando la respuesta a una pregunta. ¿Daña la IA nuestra capacidad de pensar? El cerebro apagado. Los resultados llegaron en 2 oleadas. Primero, un grupo de profesores juzgó la calidad de los ensayos y su dictamen fue comparado con otro que hizo una IA, que era una IA juez. Al terminar cada ensayo, los científicos pidieron a los participantes que citaran de memoria una sola frase de lo que acababan de redactar. En el grupo solo cerebro casi todos pudieron hacerlo. En el grupo cerebro de ChatGPT, el 83% fue incapaz de recordar correctamente una sola frase. Habían escrito ese texto hacía apenas unos minutos y ya lo habían olvidado. No solo eso, Qué locura, ¿eh? O sea, qué barbaridad. los del grupo de IA sentían que el ensayo no era realmente suyo, y los profesores que evaluaron sus textos sin saber de qué grupo procedían notaron algo. Los ensayos hechos con ayuda de la IA eran estructuralmente correctos, sí, pero no tenían alma y se parecían mucho entre sí, como si todos hubieran sido escritos por la misma mente. Pero la respuesta más profunda estaba oculta en los datos del cerebro, en esos encefalogramas. Y aquí es donde la historia da un giro que va a dejar desconcertados a todos los que usamos la IA de una forma intensiva. Imagina poder construir cualquier Base 44, pesados. Venga. Los científicos lo expresan concertados a todos los que usamos la IA de una forma intensiva. Los científicos lo expresan en el estudio con una claridad meridiana. Dicen, la conectividad cerebral disminuyó sistemáticamente en función de la cantidad de apoyo externo. El cerebro del grupo solo cerebro, sin embargo, era una red bulliendo de actividad. El del grupo que usó ChatGPT estaba mucho más silencioso. La ayuda de la IA literalmente apagaba partes del cerebro. ¿Qué partes? Principalmente 2. Primero vieron una caída masiva en la conexión de las ondas Z. Imagina que las ondas Z son el motor de tu memoria de trabajo, la RAM que tiene tu cerebro. Es lo que usamos para mantener y conectar ideas en nuestra cabeza mientras pensamos. En el grupo de la IA ese motor apenas se movía. En segundo lugar, se desplomaron las ondas alfa. Estas ondas se asocian con la atención interna, con el acto de bucear dentro de nuestra propia mente para buscar recuerdos, ideas y conexiones. El grupo de la IA no necesitaba buscar dentro, la respuesta venía siempre de fuera. Y esta es la deuda cognitiva en acción.
Ahorramos con la IA esfuerzo mental ahora, pero el precio es una menor conexión neuronal, una peor memoria y, en última instancia, una menor comprensión profunda. El cerebro, como cualquier músculo, se activa con el esfuerzo, pero si no lo usas, se atrofia. El estudio demuestra, por tanto, que el simple hecho de delegar el pensamiento Tal cual, ¿eh? Yo creo que esto lo hemos notado todos un poco y yo me asusté, ¿eh? Un tiempo, o sea, un tiempo, al notarlo y entonces estuve pensando en qué hacer, en cómo lo podía solucionar. Y una de las cosas fue empezar a crear contenido, que eso, la inteligencia artificial no puede hacerlo del todo. O sea, sí que puedes crear tu contenido con la inteligencia artificial, con deepfakes y con movidas raras. Y después la otra, pues también como los directos que hago, de explicar conceptos de programación que he tenido que aprender por mí mismo. Y eso me mantiene cerebralmente activo. Y ahora algo que quiero incorporar es empezar a leer. Empezar a leer cada día, 15, 20 minutos cada día. Y creo que eso puede ir bastante bien. Todo esto que está diciendo aquí Gustavo Entrala, en unos años veremos las primeras consecuencias. Dentro de 15, 20, 30 años se verán consecuencias graves de esto. inicial a la IA impide que se creen las conexiones neuronales que consolidan el aprendizaje. Muy fuerte, piensa en tus hijos, luego hablaremos un poquito más sobre ellos. Pero ese experimento tenía una cuarta prueba, y los resultados de esta última prueba abrieron una cierta luz a la esperanza. En esta cuarta prueba, los participantes en el experimento redactaron un último ensayo, que en realidad era como una versión 2.0 de uno de los que ya habían redactado antes. Pero ahora los investigadores introdujeron un cambio decisivo. Quienes habían usado ChatGPT ahora solo podrían usar su cerebro, pero quienes antes solo habían podido usar papel, lápiz y su cabecita, ahora sí podían recurrir a ChatGPT. ¿Y qué pasó? El ensayo de los que habían trabajado con la IA fue aún de peor calidad. Se habían quedado sin sus muletas, estaban bloqueados. Pero el grupo Solo Cerebro obtuvo resultados espectaculares. Con la ayuda de ChatGPT, las ideas en las que habían pensado por su cuenta cobraron aún más vida. Y esta es una pista muy, muy interesante. Te explico por qué. La tentación sería prohibirlo todo, decir fuera móviles, fuera IA de la educación, pero esa no es la solución. Pienso que la pregunta no es IA sí o no, sino IA cómo y cuándo. Ethan Mollick, un profesor de la Escuela de Negocios Wharton, al que he citado en varios vídeos míos, ha analizado este mismo estudio y propone una regla de oro brillante. Primero piensa tú y después pregunta a la IA. Primero usa tu cerebro, lucha con el problema, crea el primer borrador, enfréntate a la página en blanco, estructura tus propias ideas y llega a tus propias conclusiones. Y después, solo después, cuando ya has hecho el esfuerzo cognitivo que cuesta, usa la IA como un colaborador inteligente, como un sparring intelectual para pulir tu texto, para encontrar puntos ciegos, para mejorar lo que tú ya has creado. Escribir es pensar, y si dejamos de escribir, dejaremos de pensar. Y con nuestros hijos esto es aún más crítico, porque su cerebro se está formando. Por eso creo que no hay ninguna prisa para que usen la IA en su aprendizaje. Planteemos de verdad si necesitan el móvil o el ordenador para las tareas en casa. Fomentemos momentos solo cerebro, donde la única herramienta sea su propia mente. Porque lo que este estudio del MIT nos enseña es algo fundamental. El esfuerzo de pensar no es un obstáculo para llegar a la respuesta, y es normal que lo sintamos. El esfuerzo es la respuesta, es el proceso que construye nuestro cerebro. ¿Nos hará tontos la IA? No, si no la dejamos. La decisión por ahora sigue siendo nuestra. Suscríbete a mi canal, te espero en el próximo vídeo, que intentaremos que sea aún mejor que este. Chao. Literalmente, este tío es un crack. Es un crack. Así que, como os digo siempre, suscribiros al canal de Gustavo Entrala. Me ha parecido muy top la reflexión y sobre todo creo que aporta de cómo usar la inteligencia artificial, que eso es lo importante. No simplemente te da el problema, sino que te da o te ofrece una solución. Y aquí Cerot me dice que soy un ejemplo a seguir. Para nada, para nada. Yo simplemente busco o intento hacer lo que es lo mejor para mí y por lo tanto para el resto. Normalmente lo que es bueno para ti es bueno para el resto. Y pues nada, voy a cortar el clip por aquí.